En 1994, durante el genocidio en Ruanda, había un pastor llamado Elisafat. Era un pastor respetado, oraba, la gente confiaba en él. Cuando comenzó la persecución, muchas personas tutsis huyeron a las iglesias porque pensaban, aquí estamos seguros, aquí hay hombres de Dios. Elisafat abrió las puertas de su iglesia y los dejó entrar, oró con ellos y horas después, él mismo avisó a los milicianos dónde estaban escondidos. No los mató con sus manos, solo los entregó. Murieron cientos de personas. Años después, en el juicio internacional, alguien le preguntó, ¿por qué lo hizo? Su respuesta fue fría. Era mejor perderlos a ellos que perder mi posición y mi vida. Esta historia nos lleva a introducirnos a lo que vamos a leer en Marcos capítulo 14. Acompáñenme con sus Biblias. ¿Cuál es el contexto? Primero, ¿verdad? Jesús celebra la Pascua en Betania, en casa de Simón el leproso. De ahí suben a la ciudad, a Jerusalén, y se posan en el Getsemaní, en el huerto del Monte de los Olivos, ¿verdad? ¿Cuál es este momento histórico? Están en los últimos días antes de la crucifixión, durante la Pascua judía. La Pascua, ¿cuál es la diferencia entre la Pascua y los panes sin levadura? La Pascua se celebraba un día y los panes sin levadura se celebraban 7 días después. Situación política. Judea bajo dominio romano. Jerusalén llena de peregrinos. Las autoridades temen disturbios y rebeliones. Ahora, contexto religioso. La Pascua conmemora la liberación de Egipto. Se esperaba un Mesías libertador. Jesús redefine la Pascua en torno a su muerte. ¿Cuál es el conflicto central de este contexto? Las autoridades religiosas planean matar a Jesús en secreto. Judas acuerda entregarlo y la traición nace dentro del círculo cercano. Por eso les comentaba la historia de Elisab, porque mucha gente había puesto su confianza creyendo que era una persona muy, muy cercana a ellos. Sin embargo, fue la primera persona que los traicionó. Entonces, esto nos enseña que no solamente pasó con Jesús, bueno, pasa en nuestra vida diaria. Siempre va a existir un personaje Judas. Por eso, dentro del cine existen 12 personajes diferentes. Y estos 12 personajes nacen literalmente de los 12 discípulos. Y en la vida te vas a encontrar a 12 personas con diferentes personalidades, ¿verdad? Pero cada una va a representar a esos 12 discípulos. Siempre. Siempre va a haber alguien que lastimosamente va a traicionarte, pues va a ser una persona muy cercana a tu familia, puede ser un amigo muy íntimo tuyo, pero recuerda que Jesús vivió todo eso antes que tú lo vivieras. ¿En qué sentido? En que Él fue rechazado, en que Él fue juzgado, en que Él fue amenazado, en que Él fue golpeado, fue traicionado por una de las personas que compartió con Él durante 3 años. Por más de que la traición nos duela, yo diría que hay una liberación. Empiezas a perdonar a todas esas personas que en algún punto te pudieron herir o traicionar. Y sientes que se te va un peso de encima. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en ti te lleva a perdonar a otros y oras por esa persona. Entonces cambia la narrativa. Lastimosamente, Judas no tuvo el final que tuvieron los otros discípulos. ¿En qué sentido? En poderse arrepentir y poder recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque su cargo de conciencia fue tan grande que decidió quitarse la vida. Entonces, tal vez la historia hubiese sido diferente, ¿no? Hay personas que están a favor de que Judas lo hiciera porque se cumplió, ¿verdad?, lo que estaba escrito. Hay otras posturas que detestan a Judas por haber entregado a Jesús. Y hay otros, ¿verdad?, que simplemente ven esto como si Dios hubiese utilizado a Judas para cumplir su plan. La verdad es que Judas nunca fue salvo. Esa es la verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque cuando alguien verdaderamente es salva, no piensa de una manera para dañar a otros de su mismo círculo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Judas era el hijo de perdición. ¿Y por qué? ¿Por qué Judas era el hijo de perdición? Porque más pudo su avaricia, sus ansias de poder, que permitió que Satanás lo dominara, ¿ok? Porque dice que antes de que él terminara de introducir el pan, ya Satanás había entrado en él. Y por eso se llama Judas Iscariote, porque el espíritu que entró en él era
Iscariote. Vemos todo esto y nos ponemos a reflexionar y decimos, qué triste, ¿no? Pero así ocurre, chicas, así ocurre en el mundo espiritual. Hay hijos que lastimosamente no quieren aceptar el amor de Dios y terminan siendo hijos de perdición, que Satanás es utilizado para que para herir al propio cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque también fue un dolor para los discípulos. Unos los habían abandonado, sí, pero también el ponerse a pensar por qué Judas lo traicionaría. No lo entendían, no lo comprendían. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo en ellos. Pero luego que el Espíritu Santo se les revela, luego lo vamos a ver en la resurrección, entonces cambia su forma de pensar y entiende que no todo el mundo va a poder recibir las buenas nuevas de salvación. Ahora, actos claves del capítulo. Unción en Betania, preparación para la muerte, última cena, viene a ser el nuevo pacto en su sangre. El Getsemaní es una lucha interna y sometimiento total al Padre. La audiencia. ¿Quiénes son? Principalmente los 12 y los momentos íntimos, como ya se los comentaba, Pedro, Jacobo y Juan. Tema dominante. Jesús no es una víctima. Elige obedecer. El reino avanza no con poder político, sino con entrega. Jesús entendió un principio sumamente clave, chicas, el de responsabilizarse. Y creo que cada una de nosotras tiene una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a la gran comisión. Todos tenemos el deber de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Jesús lo entendió. Incluso Hebreos capítulo, si mal no recuerdo, se los voy a leer, este versículo me encanta. Jesús aprendió la verdadera obediencia cuando estaba listo para el sacrificio. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A todos nos va a costar, algo vamos a tener que dejar, que tomar una decisión radical en nuestras vidas. El Señor no quiere el 99% de nosotros. El Señor quiere el 100% de nosotros. Y muchas veces ese 100% de nosotros va a tener que costar cosas, amistades, relaciones, trabajos. Incluso a mí me costó en algún momento mi trabajo. ¿Por qué? Porque a mí me decían, Saray, tienes que hacer un video de la Virgen. Ok. Muchos pensarán que es algo tonto, ¿verdad? Dirán, ay, pero es solamente un video, Saraí, ¿qué tiene que ver que hagas un video de la Virgen? Pero para mí tenía mucho que ver, porque espiritualmente yo sabía que esa no era la verdad. Hacía y comunicaba el video de una manera que no la nombraba a ella, nombraba netamente a Dios. Sin embargo, para mí eso se volvió un peso. ¿Por qué? Porque ya me estaban obligando e imponiendo algo que yo no, la verdad, no compaginaba con eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un punto en que yo le dije, bueno, señor, dime qué decisión debo tomar. Y las cosas ocurrieron como tenían que ocurrir. Y Dios sabe por qué tenían que ocurrir. Porque más tarde no hubiésemos estado aquí reunidas. Seguiría trabajando en ese lugar y probablemente me seguiría sintiendo incómoda. O probablemente no hubiese sentido el peso que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón de que eso no estaba bien. ¿Ok? Entonces, eh, muchas veces te va a costar ese tipo de cosas y mucha gente lo va a pensar que es tonto. Mucha gente va a decir, pero, o sea, perdiste tu trabajo o renunciaste a tu trabajo por eso. Sí, porque más vale la presencia de Dios. Aquí les dejo las citas para que puedan profundizar en ellas. Ahora sí me dieron los tiempos, chicas. Exploto. Ok. Voy a explicarlo porque no entendía por qué no me daban los tiempos. Y es que existían dos calendarios diferentes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los saduceos y de los fariseos, verdad? Jesús seguía el calendario de los fariseos. ¿Por qué? Porque él era Galileo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el calendario saduceo, ellos celebraban la Pascua el día viernes. En cambio, los fariseos la celebraban el día jueves al atardecer. Entonces, por eso es que Jesús se ve como que hace una cena pascual anticipada, pero en realidad estaba cumpliéndolo con el calendario de los fariseos. Ahora bien, cuando él celebra esta Pascua, ¿verdad? El día viernes era el día de los sacrificios. ¿Por qué? Porque iban a ser presentados todos los corderos delante del templo. Al día siguiente
era un día de descanso. ¿Por qué? Porque Dios lo había dictado así. El día sábado, el Shabbat, era de descanso. Y el día domingo, el día sábado Jesús está en la tumba y el día domingo Jesús resucita. Ahora sí entendieron todo sí, ¿verdad? Ya ahora sí. Eso era lo que le quería explicar. Porque es bueno que ya sepan que Porque es viene bueno, Semana Santa. porque es bueno esto, porque ahora entendemos, ¿verdad? Porque el día domingo es sumamente clave. El día sábado ya empezaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? Entonces, ahora sí dan los tiempos. Ajá, ese sábado, el día sábado, cuando Jesús está en la tumba, ¿verdad? Empiezan los panes sin levadura, que dura 7 días. Pero obviamente Jesús ya había cumplido todo, ya había cumplido absolutamente todo. ¿Y qué pasaba? Él resucita el día domingo, muy temprano el domingo, antes de salir el sol. Era el primer día de la semana, coincidía con la fiesta de las primicias. Hay diferentes fiestas, que esto lo vamos a ir leyendo en el libro en el libro de Éxodos. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando leamos Éxodos vamos a entender qué significa, ¿verdad? El día de la Pascua. ¿Qué significa el día de los 7 días de los panes sin levadura, que era el recordatorio de cuando ellos salieron de Egipto? Y por último, el día de las primicias era un día donde cada uno daba, ¿verdad? Los diezmos o a las ofrendas. Por eso se llama la fiesta de las primicias. Es una consulta. También hay una fiesta que se llama de los tabernáculos. Exacto. Eran bastantes fiestas las que ellos celebraban. Y eso lo vamos a profundizar en el libro de Éxodos. Por eso era importante leer Marcos y leer Mateo, porque ya tienes un contexto de por qué Jesús había hecho ciertas cosas, por qué cumplió ciertas cosas y cómo las cumplió ese día. O sea, nunca fue casualidad. O sea, que el jueves él comiera la última cena no era casualidad. Que el viernes él fuera crucificado no era casualidad. El sábado estuviera en la tumba no era casualidad. Y el domingo resucitara tampoco era casualidad. Entonces, todo esto va a tener más sentido cuando leamos Éxodo. Y podemos ver que Jesús no durmió. Jesús no durmió esa noche. Todo el día no descansó. Imagínense, su cuerpo estaba desgastado. No durmió toda esa noche. El día después, el viernes, fue todo el día prácticamente el juicio en la madrugada, ¿verdad? Ya lo sentencian ese día viernes. Tenía que cumplir con eso porque él iba a ser el pan de vida de todos nosotros. Exactamente. Entonces, al cumplir eso, él es sentenciado en la madrugada, puesto en la cruz, lleva todo eso sin dormir, sin descansar. Y por eso él ya estaba agotado su cuerpo cuando cae con la cruz, porque ya maltratado, ¿verdad? Golpeado, en la traición, todo emocionalmente, todo al mismo tiempo. Entonces, un ser humano normal no puede con tantas cosas. No puede con tantas cosas. Colapsa. Pero también me parece interesante esto porque dice que Jesús se cae y por eso llaman a Simón, ¿verdad? Que prácticamente lo obligaron los romanos. Y esto me hace pensar de que Jesús era Dios, ¿sí me entiendes? Dios le pudo dar una fuerza sobrenatural, pero aún así vemos también la compañía de dos, porque Jesús sí carga la cruz, lleva el peso total de la cruz, pero al mismo tiempo había alguien detrás de él, ayudándolo hasta que llegara al lugar más alto, que era las calaveras. O sea, y eso también se puede interpretar como cuando Jesús nos manda que carguemos con nuestra cruz también. Exactamente, exactamente. Jesús lleva el mayor peso de nuestros pecados, pero no estamos solos, porque Él va delante de nosotros y nosotros vamos detrás de Él. Por eso a mí me encanta esto, porque esto nunca lo había escuchado, lo descubrí fue leyendo. Y fue porque cuando Jesús tiene esta compañía, no era que Jesús lo necesita, o sea, lo necesitara, pero al mismo tiempo nos refleja a nosotros de que el camino del creyente no es del camino solitario. Y a veces pensamos que estamos solos, pero Jesús va delante de nosotros, cargando todo nuestro peso, también nuestra maldad y nuestros pecados, pero no estamos solos.
y que se trabaja en conjunto. Por eso dicen por ahí que el 50% lo pone Dios, pero el otro 50% también parte contigo. Claro, es como tipo una relación de amistad o de noviazgo, si las dos partes están, si está una parte que da amor o atención, la otra parte también lo tiene que dar. Exactamente, así es. Sí, aquí también nosotros tenemos un dicho que cuando estamos sobrecargados de problemas y familiarmente, siempre decimos aquí, la cruz entre dos es menos pesada, pero siempre damos esa parte familiar que es la humana, pero en la vida cristiana aquí siempre decimos entre dos, la mitad, como dices tú, Sara, el 50% nosotros y el 50% nuestro Padre Celestial. Y en la vida terrenal decimos en la parte familiar, pues, ¿no? Que cuando estamos aquí, por ejemplo, en complicaciones, sea económica o sea familiar, entonces siempre tenemos a una persona que nos colabora, que nos ayuda. Y ese refrán siempre, bueno, en mi casa siempre ha estado, ¿no? Y está en la parte espiritual y en la parte humana. La cruz entre dos es menos pesada. Amén, Flor, me encantó. La cruz entre dos es menos pesada. Qué hermoso. Gracias por compartirlo. No sabía ese refrán. Entonces podemos ver, ¿verdad? La soledad de Jesús, la fragilidad humana, porque sus discípulos se quedan dormidos, el amor de esta mujer cuando derrama el perfume en sus pies y cuando todos huyen y lo dejan solo. Yo no me quiero imaginar qué soledad, qué tristeza puede haber estado 3 años con Jesús y dejarlo. Pero como somos débiles, nosotros los seres humanos somos cobardes y no afrontamos muchas veces nuestros problemas como debe ser. Pero con Jesús todas esas cargas se van, porque ya después podíamos ver cómo se reunían ellos para hablar sobre Jesús, para predicar. Ya ellos decían, ese poder del Espíritu Santo entra en ellos cuando muere Jesús y pueden ir y predicar el evangelio sin miedo a morir. Ahí es cuando también Pablo dice, morir es ganancia. Entonces podemos ver que Jesús le deja esa, por eso es que cuando nosotros estamos en Cristo, somos valientes, porque Jesús entra en nosotros. Es un llamado a la fidelidad. Jesús deja allí su fidelidad al Señor, deja la oración como un instrumento para nosotros poder llevar su evangelio y poder soportar todas las cosas, porque sin oración no podemos hacer nada. En la prueba debemos reconocer el amor de Dios que supera la traición humana, ofreciendo restauración incluso tras el mayor fracaso como el de Pedro. Porque Pedro, yo siempre he dicho que yo me parezco a Pedro, porque después que hace uno las cosas, tiende a decir, Señor, perdóname por las cosas que he hecho, porque no fui fiel a la palabra que hice. O sea, Pedro es una gran versión de muchos de nosotros los cristianos en muchas oportunidades. Incluso, o sea, uno puede decir que para Jesús, o sea, Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, pero puede decir, no, es que para Jesús fue fácil todo esto de la cruz, pero no. Vemos cómo incluso Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Incluso aquí nos enseña una forma en cómo debemos de orar. Por más que nosotros queramos que sea nuestra voluntad, al final de cuentas, pedir la voluntad del Señor, que es lo que Jesús hizo. Y eso que era el Hijo de Dios, Él pidiendo que se haga la voluntad del Señor. Y al final fue la voluntad del Señor. Muy aparte de que también se separó, o sea, los discípulos lo abandonaron. Más adelante en la cruz vemos cómo Jesús le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios y Jesús eran uno solo y en ese momento en que Jesús estaba en la cruz, prácticamente se separaron. Entonces él sintió todo eso y encima la carga de todos los pecados, no solamente mía, no, sino de toda la humanidad, de antigua, presente y futura, o sea, muy pesado, demasiado. Es por eso que en el huerto lloró sangre, porque era bastante lo que le estaba pasando y él sentía todo eso. Y muy aparte de eso, vemos a un Dios que él sabía lo que estaba haciendo, sabía cuándo Jesús tenía que ser entregado y por qué. Tal vez nosotros podemos decir, no, es una coincidencia. No, no es coincidencia. Dios sabía lo que estaba haciendo.
Y es ahora lo que Dios nos está diciendo, o sea, que prácticamente nos está haciendo un recuerdo de lo que Jesús pasó. Eh, Aparte de eso, Jesús es ese cordero que prácticamente fue sacrificado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y muy aparte de eso, también, así como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, de Egipto, donde pasaron esclavitud, sufrimiento, dolor, tristezas, angustia, Jesús nos está liberando de la esclavitud de nuestro pecado. Muy aparte de eso, también nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de tener una nueva vida, cosa que con el antiguo pacto no se podía hacer. Ahora tenemos un nuevo pacto en donde ya no tenemos que ir al sumo sacerdote para pasar tiempo o para escucharlo. Ya no tenemos que hacer tantos sacrificios para arrepentirnos y luego cada año otra vez y otra vez. No, porque ahorita ya no, o sea, nosotros no encontramos a Dios. Aquí mismo dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y si tú le hablas a Dios, Él te va a escuchar y Él te va a responder. Tanto así de que en Santiago dice, si eres falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él te la va a dar. Aparte de eso, también tenemos un nuevo pacto en donde no, o sea, no es que el antiguo pacto sea malo, fue bueno, pero tenemos un pacto mucho mejor que el anterior, en donde porque más antes en el antiguo pacto, las personas que moríamos eran prácticamente nosotros. Si nosotros cometíamos un pecado, ya nos apedreaban y ya estaba. Pero ahora ya no es así. Ahora prácticamente somos justificados por Jesús. Es una nueva oportunidad que Dios nos está dando. Y también, más que todo, saber aprovechar también. Y con el tema de lo del pastor, es como, bueno, para mí es de que no todas las personas que dicen ser cristianas realmente son cristianas, porque a lo largo de la historia vemos muchas personas que se han hecho pasar o han escogido el nombre de Dios para hacer mucha maldad. Han matado a muchas personas diciendo de que no, o sea, o sea, cogiendo el nombre de Dios y han hecho demasiada maldad. No solamente ahí con ese pastor, sino en la misma historia lo vemos. Entonces, como eso de que tenemos que estar pendiente y como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. No todas las personas son realmente creyentes. Hay personas que pueden decir, no, yo soy cristiano, pero para ocuparlo para hacer algo malo. Pero hay otras personas que dicen, no, yo soy cristiano y lo ocupan para la voluntad del Señor, que es lo que Él quiere. Aparte de eso, también en 1 Corintios 5, del 7 al 8, Jesús, prácticamente Pablo está diciendo que seamos pan sin levadura. Aquí decía, o sea, yo lo puse con la traducción del lenguaje actual porque no entendía muy bien la Reina Valera y me gustó porque dice lo siguiente, por lo tanto dejen de pecar, el pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos de ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Me gustó, me gustó eso de ahí. Y ese versículo me lo quiero aprender. Y eso, y aparte de eso, también vemos como en el caso, o sea, Jesús vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, no el 50, no, el 100% de las profecías. Y todas las profecías que él las cumplió siempre fue, o sea, siempre tiene el por qué las cumplió. Siempre está el por qué las cumplió. Sí, realmente es verdad lo que dice, bueno, lo que estoy escuchando por medio de MLC. Todo es un por qué y un para qué. Yo creo que vivimos en el para qué en este tiempo, por qué el Señor dio su vida por nosotros, por qué por sus llagas somos sanados en el corazón y en el espíritu. Y todo lo que estamos viendo aquí es el plan de Dios, en lo que es la Biblia, es el plan de Dios que ya tenía Él hecho anteriormente, no anteriormente, sino para salvarnos todo lo que está aquí, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, Señor,
como en antes hablábamos de la cruz, que obviamente es una cruz que no me recuerdo cuánto pesa, pero realmente un ser humano como nosotros, creo que ni Hércules ni Sansón la podía para ese entonces, solamente él, porque era extremadamente pesada. Y sí, en esa cruz él llevaba todos nuestros pecados en la humanidad, porque él quería salvarnos, queríamos que nosotros seamos redimidos de otra forma. Realmente vivimos en un mundo así, como decías tú, Saray, como dice Emily, todas las religiones que predican y practican. La verdad es que yo puedo hablar con conciencia. Yo a veces veo hasta la persona que me habla a veces cómo me transmite, ¿no? Porque a veces hay personas que te dicen cosas negativas y al final te dicen, pero Dios es bueno. Ya, pero Dios es bueno. Él igual manera, pero de pronto te dicen algunas cosas como para que tú no creas en el sentido, o distorsiones tu fidelidad que estás teniendo para Jesús. Y te dicen así, pero si Dios no hubiera mandado, no hubiera enviado esto, no se viviría así, cosas así, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en algún momento con Michelle de las tentaciones en el Día del Reinito, y cuando ya se terminó y todo, que estábamos sirviéndonos algo ahí después, y, y a veces así, tú vas a algún lado y te dice, pero si Dios hizo, por ejemplo, en algún momento en la fiesta, Dios hizo el alcohol, ya, porque ya el Señor multiplicó el vino en las bodas, ¿no? Pero de igual manera, yo considero que eso era otro tipo de vino, ¿no? No era un vino que llevaba alcohol, de pronto eran las uvas de una viñeda que se fermentó, se hizo eso y todo, ¿no? A mí se me da al parecer esto, ¿no? Porque hay cosas que realmente a veces yo profundizo. Yo he tenido situaciones en mi familia, por ejemplo, de adicciones, de consumos de estupefacientes, como tú lo sabes. En algún momento mi hijo, no me da vergüenza porque eso realmente sí. He visto personas alcohólicas y todas esas cosas. A veces me profundizo de dónde viene esto. Y realmente estas cosas no vienen de Dios. Estas cosas vienen ya discúlpame, de lo malo, porque de igual manera, pero es, o sea, la personalidad de uno que en algún momento te da para que lo pruebes y que si te gusta hacerlo como un vicio y toda esa situación. O también depende también qué tengas tú internamente, porque a veces es el estrés, porque ahora esto del estrés, esto de todas estas cosas que te dan, es a veces cuando uno no se hace tratar, porque yo digo, ¿no? En mi manera, hay que fusionar lo espiritual con lo profesional y lo profesional con lo espiritual, porque realmente se necesita ayuda de las dos cosas, ¿no? Porque por eso el Señor mandó al hombre para que eh, lo hizo a su imagen y semejanza para que por medio de él, en cierta forma, seamos salvos, ¿no? En parte profesional y en todo, y en parte espiritual. Entonces yo siempre digo, relacionemos esto, porque hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no hay por qué llevarlo a hacerlo tratar de un profesional, de un psicólogo, de un parapsicólogo, de un psiquiatra, o estas cosas así, o en algún momento internarlo. O sea, uno también tiene que ver estas partes, porque ahorita, te digo sinceramente, ahorita hasta hay pastores que tienen estos centros de rehabilitación, cuando realmente no se ve una realmente doctrina como para acoger y manejar estos asuntos. No, ellos no, tal vez ellos están ahí con la prédica día a día, pero no relacionan, no sé, pues y será por costos y todas esas cosas, una parte profesional para que estén fusionadas las dos cosas juntas. Entonces sí, hay que ver también dónde se va a ayudar a tu podemos decir que a tu hijo o a tu hermano, a un familiar tuyo, hasta un amigo, ¿dónde se lo recomienda? Porque la verdad estamos en un mundo de perdición. Estamos en un mundo así que realmente a veces hasta, yo digo, bueno, no digo la religión, hasta la palabra de la Dios es así, es maltratada en esta forma. Es maltratada. No, y el Señor no es un juego. El Señor no es para que tú cojas hoy, ores y leas la Biblia. No, el Señor. Yo digo, a veces hay personas que dicen, el Señor me ha dado el don de predicar. El Señor me ha dado el don de ser pastor. No, en todo es una preparación. Todo es una preparación. O sea, siempre para nuestro conocimiento hay una persona más adelante que uno. O sea, para mí, por ejemplo, tú eres una persona que
tal vez no eres sabia 100%, pero eres llena de sabiduría y compartes. Y más que nada, estudias esto. Y vienes tú de una raíz, tu madre, muchos años en la palabra y todas estas cosas, y tu madre te ha enseñado. Es espectacular. Entonces, estas cositas, sí, a mí, por ejemplo, me gusta esto, por ejemplo, el perfume de nardo, que el Señor es prácticamente ungido desde la cabeza de esta mujer cuando llega a Betania y se le riega el perfume, ¿no? O sea, es algo que en la persona que no sabe, es como, por decirte, para mí, antes de leer la escritura, era como una ignorancia prácticamente, ¿no? O sea, como lo dicen ahí ellos mismos, ¿por qué algo tan caro que cuesta tanto es prácticamente derramado y desperdiciado? Pero no se sabe, pero ellos realmente no sabían realmente el porqué de aquello, ¿no? Entonces, cuando ya leemos la palabra y le pedimos al Señor entendimiento y sabiduría para lo que nos llene de su Espíritu Santo para poder entender y comprender, porque la Biblia para mí es muy compleja, y ahí te nutres investigando. Yo puedo decir que en mis tiempos ocios, porque ustedes conocen de mi trabajo, y me doy un tiempito a veces, no, yo tengo, por ejemplo, tengo que entender y comprender qué significa esto, y comienzo a escudriñar para librarme de la ignorancia donde estoy encerrada, ¿no? Porque de igual manera, si tú lees la palabra no la escudriñas, y a veces, por ejemplo, hasta tú te confundes, como estabas en confundida, ¿verdad? Estabas diciendo lo cierto, pero estabas confundida entre los días y todos los panes de levadura, sin levadura. Yo, por ejemplo, en mí, yo digo, Señor, ¿y cómo serán esos panes sin levadura? Porque realmente para mí la levadura es algo que te lo hace suavecito, te lo levanta, ¿no? De pronto esos panes en ese tiempo eran tiesos, eran de tal forma, ¿no? Pero bueno, es así, entonces la verdad es que esto sí, es un plan de salvación, pero de igual manera es un plan de sacrificio, ¿no? De Jesús, ¿no? Como decía Emily, Dios estaba con Jesús, pero en algún momento él mismo dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba cargando, estaba lleno. Yo digo que ahí porque ellos para mí son Trinidad uno solo, ¿verdad? Para mí no es que el uno, Dios es esto, Jesús es el otro y el Espíritu Santo no. Los tres son para mí una sola. Entonces, en algún momento, cuando él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, él estaba, yo seguro que Dios, su Padre, se le separa de él porque él estaba tan lleno de pecado, estaba tan cargado de nuestros pecados en ese momento. ¿Cómo tiene que haberle dolido como humano crucificarlo? Porque la carne duele y él era un humano en ese entonces cuando él estaba sacrificándose por nosotros. Y el dolor estaba, no podemos negar que no estaba el dolor, no es porque es el Hijo de Dios, no le va a doler, por supuesto que le dolía, le dolía más que nada a nosotros, cómo eran sus discípulos y todo, cómo lo niegan 3 veces el gallo, o sea, eso ya es como que ya estaba escrito, ¿no? Porque tal vez de pronto Pedro no lo quiso ni hacer, pero la verdad es que es entendible y es inentendible para mí tantas cosas todavía, que en algún momento pues espero seguir, el tiempo es tan corto a veces para nosotros unirnos aquí, estudiar esto y relatarnos, ¿no? Porque ya te digo, el plan de Dios aquí es los 66 libros que hay aquí en la Biblia, pero el plan de Dios es mucho más que eso para nosotros. Es mucho más que eso ahora en este mundo de perdición, en este mundo pervertido que se vive a nivel de todo. Yo creo que a veces toda esta perdición que hay en el gobierno, que coge, a lo menos en mi país, que cada día está más dura la situación espiritual, la situación así de que la verdad es que uno se queda con la boca abierta, porque a veces tú tienes al frente una persona que tú consideras que es una persona buena, una persona sana, una persona profesional, que ha venido de una cuna aparentemente de valores y todo, y de pronto tú ves en la televisión, estuve involucrada en esto y lo otro, y uno se queda así, oh my God, ¿qué pasó, no? ¿No? Me confundí, entonces, ¿dónde están los valores desde la cuna? ¿Verdad? ¿Dónde está aquí diría yo, la cosecha y la siembra y la cosecha, ¿no? ¿Dónde está aquello, no? Entonces nos confundimos. Ahora ya no podemos tener una persona delante de nosotros que podamos conversar así indirectamente.
Ahí está, por ejemplo, en la situación aquí, por ejemplo, cuando aquí le dice, al que yo le voy a dar, que yo voy a dar el beso, a ese lo coges, ese es Jesús, a él tienes que condenarlo. Aquí también pasa eso, Saray. Aquí, por ejemplo, las mafias van y que son amigos del alma entre ellos, supuestamente, ¿no? Entonces ellos van y le cogen y le dicen, a quien yo saludo, le doy la mano, a ese tienes que bajártelo por $200, $300, que le dan a esa persona. Le dicen al sicario o al gatillero y todo, a ese tienes que... Cuando de pronto al que ese hombre entrega, él ni siquiera por enterado que su propio amigo lo va a entregar para que lo maten. Sea en una u otra índole. O sea, se están viviendo tiempos terribles donde realmente el mundo se ha alejado bastante de nuestro Padre Celestial y debemos de orar por nosotros, por nuestro prójimo, por nuestro pueblo, por nuestra nación y por todo el mundo, mi querida Saray. Bueno, eso es lo que yo he podido, puedo participar con nosotros, mis bellas chicas, mis teenagers. Las amo. Nosotras a ti, Flor, te amamos también. Incluso también aquí nos muestra, ¿no? En que la diferencia de una persona que es salva y se arrepiente a una persona que no es salva y no se arrepiente, como en el caso de Judas Iscariote, que él prácticamente no era salvo, como le dijo Sarai, porque es una persona que es salva no va a hacer cosas malas. En este caso, él lo traicionó a Jesús prácticamente por dinero, porque ganó más su codicia, su avaricia, que todas las enseñanzas que Jesús le había mostrado prácticamente. Y es por eso que su conciencia, se podría decir, no lo dejaba, y también, más que todo, también puede ser el remordimiento que él tenía, porque no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Su remordimiento no lo dejaba. ¿Qué pasó? Se suicidó. Y vemos a otra persona, en este caso a Pedro, que cuando ya cantó el gallo, dijo, escuchó, o sea, no, a ver, recordó las palabras de Jesús, que dijo, cuando el gallo cante por tercera vez, me habrás negado 3 veces. Recordó eso. Pedro llora, sin embargo, él se arrepintió. Y ese día él creía y tenía fe en que Jesús ya lo había perdonado. Y él se arrepintió. Y vemos cómo también, en este caso, también vemos a un Pedro impulsivo, que cuando fue el arresto de Jesús, le cortó la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote. Sin embargo, más adelante vemos ya a un Pedro diferente, a un Pedro que fue transformado por la palabra de Dios, que ya no es esa misma persona impulsiva, ya no lo negaba a Jesús. Vemos cómo incluso dio su vida por Jesús. Entonces, solamente eso lo puede conseguir, o sea, solo eso es gracias a la gloria de Dios, porque fue la palabra que a la final dio fruto. Aparte de eso, también vemos a unos discípulos que cuando Jesús estaba orando, no estaban velando, como que ahorita Jesús también nos recuerda eso, velen, porque los tiempos son malos. Ya prácticamente estamos en los últimos tiempos, todas las señales, y Jesús nos está diciendo, vela y orad, vela y orad. Y vemos cómo aquí Jesús le estaba diciendo, velen para que no caigan en tentación. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, orar y velar para no caer en la tentación, orar y velar para que fortalezcamos más nuestra relación con Dios. Así sea que, porque muchas veces nosotros tenemos tanto que hacer, ir al trabajo, a la universidad y todo eso, pero también tenemos que dedicarle un tiempo al Señor, también tenemos que pasar tiempo con Él. Y como dijo Flor, hoy en día la verdad que sí se escucha tantas cosas. Por ejemplo, cuando yo voy a Esmeraldas, que es una de las ciudades que está muy peligrosa aquí en el Ecuador, a mí yo salgo y a mí, por ejemplo, yo siempre, antes de salir, yo oro, yo agarro bus y todo. Y a mí mi mamá me dice, mire, pero no te da miedo. Y yo le digo, mami, pero es que yo no estoy en cosas malas, a mí no me van a matar. Yo le digo, sí. Y le digo, mami, yo no estoy en cosas malas, a mí no me van a matar. Y me dice, pero Emily, igual, una bala perdida o algo. Pero eso, o sea, a veces sí, de vez en cuando salgo, ya cuando se escucha ya que está muy peligroso, ahí sí ya como que mejor no. Pero siempre ir, más que todo, entregándole el día al Señor. Y el Señor me quiere llevar hoy, por algo ha de ser. Y si no, también por algo ha de ser. ¿Qué significativo ha sido todo esto? Mira que
Cada una ha compartido algo y creo que nos ha llenado el Señor a verlo desde diferentes puntos de vista y a profundizarlo un poquito más. Entonces, chicas, vamos a terminar esta sesión hasta aquí. Gracias por conectarse. Qué gratificante fue este devocional. Qué bonito fue realmente poder estar con ustedes. Amado Padre Celestial, Dios Creador de los cielos y la tierra, Señor, en este día, Señor, te damos gracias por este tiempo en donde tú nos has recordado, Señor, el sacrificio que tú hiciste, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, a una persona, Señor, que fue perfecta, que fue sin mancha y sin pecado, como dice en su palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de poder hacer las cosas nuevamente, por esta nueva vida que nos has dado a cada uno de los hermanos, Señor. Una nueva vida en donde podemos pasar tiempo contigo, en donde podemos dedicarle tiempo a ti, Señor, porque ya la vieja vida que teníamos antes, Señor, eso para ti, Señor, tú ya lo has dejado atrás. Gracias, Señor, también por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra todos los días nos alimenta, Señor. Gracias, Señor, también por la salud y también por el alimento de cada día, Señor. Quiero pedirte, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí en la reunión y también por los hermanos que van a escuchar esta reunión, Señor, para que seas tú, Señor, cuidándonos y protegiendo nuestra entrada y nuestra salida, Señor. También te pido, Señor, que en este día podamos buscarte, que muy aparte del devocional aquí con la comunidad, en el resto del día, Señor, podamos buscarte, Señor, podamos pasar tiempo contigo, Señor. Y en ese tiempo que vamos a pasar, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, discernimiento y entendimiento. También te pido, Señor, que nos ayudes a dar, o sea, que nos pongan, Señor, los niños propios para no, para no enojarnos, para tener paciencia, Señor. Paciencia ya sea en el trabajo, en la universidad o con nuestra familia, Señor. Danos paciencia, danos amor, Señor, tu amor, Señor. Ese amor que no solamente ama a las personas que nos caen bien, sino también a las personas que en algún momento nos están lastimando o nos van a lastimar, Señor. Danos de tu amor, Señor. También te pido, Señor, que todo lo que tú nos has hablado, todo lo que tú nos has enseñado, lo podamos poner en práctica, Señor. Cada una de estas cosas las oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.